Avistamientos OVNI, un análisis exhaustivo. Los avistamientos de objetos voladores no identificados, OVNIs, han sido reportados en todo el mundo desde la antigüedad. Sin embargo, en la era moderna, han ganado un lugar importante en la cultura popular, la investigación científica y la especulación sobre la existencia de vida extraterrestre. Aquí, exploramos este fenómeno desde diferentes perspectivas. OVNI son las siglas de objeto volador no identificado. Se refiere a cualquier objeto en el cielo que no puede ser fácilmente identificado por observadores convencionales, como aviones, globos, meteoritos o fenómenos naturales. En la cultura popular, el término se asocia frecuentemente con naves extraterrestres, aunque en muchos casos los objetos avistados tienen explicaciones naturales o humanas. Aunque el término OVNI es reciente, existen registros de fenómenos inexplicables en el cielo desde la antigüedad. Civilizaciones como los egipcios, los sumerios, los mayas y los romanos dejaron relatos de luces en el cielo o extrañas apariciones. El cronista romano Plinio el Viejo describió unos escudos ardientes en los cielos en el año 76 a.C., que algunos interpretan como un antiguo avistamiento OVNI. El incidente de Kenneth Arnold, 1947, es considerado el inicio de la era moderna de los avistamientos OVNI. Arnold, un piloto privado, informó haber visto 9 objetos en formación volando sobre el monte Rainier en Washington, Estados Unidos, describiéndolos como platillos voladores. Posiblemente el caso OVNI más famoso es el de Roswell, Nuevo México, donde se reportó que un platillo volador se había estrellado. El ejército de Estados Unidos afirmó que era un globo meteorológico, pero las teorías de conspiración sostienen que se trataba de una nave extraterrestre. Durante la Guerra Fría, los avistamientos OVNI aumentaron, coincidiendo con el auge de la carrera espacial. La paranoia global y la proliferación de satélites y aviones espía contribuyeron a la creciente cantidad de reportes de OVNIs. El proyecto Blue Book, 1952 a 1969, fue un programa iniciado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se convirtió en uno de los mayores esfuerzos gubernamentales para investigar los avistamientos OVNI. Se analizaron miles de casos, de los cuales solo un pequeño porcentaje quedó sin explicación. El proyecto concluyó que la mayoría de los avistamientos tenían explicaciones naturales, aeronaves, globos, fenómenos atmosféricos. En 2020, el Departamento de Defensa de Estados Unidos desclasificó videos de pilotos militares que mostraban fenómenos aéreos inusuales. Aunque se han investigado, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre su origen. El Pentágono se refiere a estos como UAP, fenómenos aéreos no identificados. Nubes lenticulares, tormentas eléctricas, rayos en bola y otros fenómenos meteorológicos pueden parecer extraños o desconocidos, causando reportes de OVNIs. Muchos avistamientos han sido explicados como aviones o drones militares experimentales que no son reconocidos inmediatamente por los testigos. El cerebro humano tiende a interpretar estímulos visuales extraños en el cielo de formas que pueden parecer inexplicables. Los reflejos de luz, planetas brillantes como Venus y satélites artificiales son a menudo malinterpretados como OVNIs. La ciencia está profundamente interesada en la posibilidad de vida fuera de la Tierra, pero hasta la fecha no hay evidencia confirmada de que los OVNIs sean de origen extraterrestre. Programas como SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, han estado buscando señales de radio del espacio que podrían provenir de civilizaciones avanzadas. La hipótesis psicosocial es una teoría que sugiere que los avistamientos de OVNIs pueden ser interpretaciones culturales de experiencias psicológicas comunes, como ilusiones ópticas, alucinaciones o sueños vívidos. La mente humana puede crear imágenes o percepciones en respuesta a creencias o miedos subconscientes. Algunas personas han reportado haber sido abducidas por extraterrestres, pero muchos psicólogos explican estos relatos como resultados de falsos recuerdos inducidos por la hipnosis o el estrés postraumático. Las películas, los libros y los medios de comunicación han alimentado la fascinación por los OVNIs. A menudo, quienes creen en avistamientos OVNI han sido influenciados por representaciones de extraterrestres en la cultura popular. El papel de los medios, la cobertura mediática, especialmente durante el auge de los avistamientos en los años 50 y 60, ha popularizado la idea de que los OVNIs están relacionados con seres extraterrestres.
Los casos como Roswell se convirtieron en fenómenos culturales que siguen generando especulación y teorías de conspiración. Grupos de entusiastas y ufólogos, personas que estudian los fenómenos ovni, han surgido alrededor del mundo, formando subculturas dedicadas a la investigación y documentación de avistamientos. Se celebran congresos y reuniones internacionales donde se presentan casos, investigaciones y teorías sobre los ovnis, como el Congreso Internacional de Ufología. Los avistamientos de ovnis a menudo son investigados por razones de seguridad nacional, especialmente durante la Guerra Fría, cuando se temía que pudieran ser aviones espía enemigos. En los últimos años, varios gobiernos han desclasificado documentos sobre avistamientos ovni. En 2020, el Pentágono confirmó la autenticidad de videos grabados por pilotos de la Marina de Estados Unidos que mostraban objetos voladores no identificados con capacidades de vuelo inexplicables. Los casos más famosos de avistamiento ovni son: Incidente de Roswell, 1947. En Roswell, Nuevo México, se informó sobre la caída de un objeto volador no identificado. Mientras el gobierno afirmó que se trataba de un globo meteorológico, muchos creen que fue una nave extraterrestre, y que el gobierno encubrió el incidente. El incidente del bosque de Rendlesham, 1980. Considerado el Roswell británico, varios militares en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Inglaterra afirmaron haber visto luces y un objeto volador en el bosque cercano. El incidente sigue sin explicación oficial. El incidente de los Foo Fighters, Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, pilotos de varios países reportaron ver luces misteriosas que los seguían en el aire. Estos avistamientos fueron llamados Foo Fighters, y aunque no fueron explicados, algunos creen que eran fenómenos naturales o experimentos militares. La falta de explicación y el secretismo han generado un sinfín de teorías de la conspiración alrededor del fenómeno OVNI. Área 51. Esta base militar en Nevada ha sido objeto de innumerables teorías de conspiración sobre ovnis, donde se cree que el gobierno de Estados Unidos oculta tecnología extraterrestre. Encubrimientos gubernamentales. Muchas teorías sugieren que los gobiernos de varios países, especialmente el de los Estados Unidos, han ocultado la verdad sobre los ovnis para evitar el pánico o proteger secretos tecnológicos. Los avistamientos de ovnis son un fenómeno global que ha fascinado e intrigado a la humanidad durante décadas. Mientras que muchos avistamientos tienen explicaciones naturales o tecnológicas, un pequeño porcentaje sigue siendo un misterio, ya sea que estos objetos sean manifestaciones de tecnología avanzada, fenómenos naturales o, en casos más especulativos, de origen extraterrestre. El fenómeno ovni continúa siendo un campo de estudio y debate, cruzando las fronteras de la ciencia, la psicología, la cultura y la seguridad.